Capítulo 22. Cosas oscuras que se agitan. Copiosas cantidades de humo de nicotina llenaban la habitación tanto que se podía ver visiblemente suspendida en el aire como un smog gris. Claramente, tanto los propietarios como los clientes de este bar menos sofisticado eran del tipo que no cumplían con lo que decía la ley o la reverencia común. Por otra parte, el simple hecho de mirar a los clientes dentro del establecimiento podría decirte eso. A veces se puede juzgar un libro por su portada. El bar en sí no tenía nombre, ya que es más difícil delatar a la policía sobre un bar que no tiene ninguno. Estaba ubicado en el callejón trasero de una calle lateral en el distrito de Kabukicho de Tokio. Una zona tristemente célebre por sus vínculos con la delincuencia y la yakuza. No era una zona que los turistas visitarían. ¿Qué es lo que hizo que uno de los clientes que estaba dentro se destacara como un pulgar mal jurado entre el mar de degenerados? Hola, chica. ¿Qué es una cosita dulce como tú en un lugar como este? Uno de los bebedores masculinos se frotó la nariz, deslizándose hacia arriba junto a una mujer que intentaba disfrutar de su cerveza. ¿Qué tal si te muestro un buen rato, Sentada sola en uno de los taburetes del bar había una mujer joven de entre finales de la adolescencia y principios de los 20. Tenía el pelo negro corto y entrecortado, ojos únicos que tenían cierto encanto y una piel pálida que indicaba que no era nativa de Japón. Lo que llamó la atención de la mayoría de los hombres fue su atuendo, la cantidad de piel que demostró que tenía mucha confianza en su cuerpo. Una camisa abotonada dejaba ver el escote y terminaba por encima del ombligo y una falda que se cortaba por encima de los muslos mostrando la mayor parte de sus piernas. No era de extrañar que hacía que estos hombres fueran incapaces de apartar la mirada. La mujer no prestó atención al pobre intento de coqueteo del hombre, bebiendo su cerveza. Vete a la mierda. Eso hizo reír al hombre. Bueno, las niñas le dieron un mordisco, ¿verdad? Las chicas como tú no deberían usar un lenguaje tan soez. Déjame mostrarte un uso mucho mejor para esa bonita boca tuya. Se acercó a la joven, casi hombro con hombro ahora, mucho más cerca de lo que manda la decencia. La mujer no prestó atención a su vulgar sugerencia. Si no te vas en los próximos 10 segundos, haré un buen uso de tu boca. 1. Tomando su vaso de pinta, comenzó a disfrutar de la bebida fría, permitiendo que el pervertido se lamentara por su advertencia. Vaya. ¿Cómo es eso? La pregunta del hombre fue ignorada. Sus ojos hambrientos recorrieron el cuerpo de la mujer, llegando incluso a lamerle los labios, imaginando lo que había detrás de su ropa. Jugar duro para conseguir, Las mujeres como tú son todas iguales. Cuando te pones un atuendo como ese, prácticamente estás rogando por el cock de un hombre. La solitaria colocó suavemente su vaso de pinta en el suelo, limpiando los restos de la cabeza espumosa con su mano enguantada con ninguna preocupación en el mundo. 10. Volviéndose hacia él por primera vez, lo miró directamente a los ojos con una mirada feroz. Se acabó el tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué haces? Antes de que el desviado pudiera continuar con la mujer, que parecía tener en el mejor de los casos 90 libras empapada. Se levantó apresuradamente del taburete, con una mano le agarró el cuello de la camisa y con la otra le puso en la nuca. Luego, a una velocidad que el hombre no pudo reaccionar, la pequeña mujer golpeó al hombre de cara contra la barra de madera dura del bar. El ruido de crujido que resonaba al entrar en contacto con la superficie de madera hacía que los dedos de los pies se cuajaran de la misma manera que las uñas en una pizarra tienen el mismo efecto. Pero una cosa era el ruido y otra cosa eran los resultados del impacto. Con la boca abierta, sus dientes se llevaron la peor parte del golpe. Cada uno de los dientes de su mandíbula superior se rompió en un instante, su mandíbula se rompió severamente dado que ahora colgaba de manera antinatural hacia un lado. El hombre se desplomó en el suelo, gritando de agonía, agarrándose la boca mientras la sangre brotaba de ella. Sus dientes como astillas en el suelo a su alrededor. Tal vez la próxima vez escuches cuando una dama te dé un consejo, se burló la mujer con frialdad hacia el hombre sin simpatía ni remordimiento por el daño que le había infligido. Shojiromi, gritaron un par de hombres en una mesa cercana, probablemente amigos o lacayos del hombre que ahora lloraba en el suelo. Esa puta de mierda. Matemos a la puta por lo que le hizo al jefe. Los subordinados del hombre entraron en acción al ver que su líder fue derribado, cargando directamente contra la joven con la intención de matarla. Un hombre se acercó detrás de la mujer con un cuchillo en la mano, la atacó con el arma, pero ella se deslizó fuera de la trayectoria del cuchillo. Agarrando la muñeca del portador del cuchillo, la giró 360 grados, rompiendo sus huesos en el proceso.
Sacando el cuchillo de su agarre, ahora flácido, le golpeó la barra del bar con la mano y empaló el cuchillo en su mano, inmovilizándolo contra el mostrador. El hombre cayó de rodillas, apretando los dientes en agonía, las lágrimas brotaban de sus ojos, haciendo todo lo posible para que nadie en el bar supiera que una niña pequeña lo había hecho querer salir como un bebé del dolor. El tercer hombre logró agarrar a la mujer por el cuello con una llave de estrangulamiento, pero con facilidad ella se liberó y le dio un cabezazo en la nariz, rompiéndola. El matón soltó a la mujer tambaleándose hacia atrás, su rostro era un desastre rojo y sangriento, se agarró la nariz aplastada con la mano izquierda como si tratara de volver a colocar su hueso nasal destrozado en su lugar. Aprovechando el momento en que la mujer lo agarró del brazo derecho, enganchando sus pies debajo de él, lo volteó sobre su frente, inmovilizándolo en el suelo, con el brazo derecho detrás de la espalda en un movimiento de retención de la barra de bloqueo del brazo. La mujer de cabello negro tiró del brazo del hombre hacia un lado de una manera que un brazo no debería hacerlo, sacando su brazo de su cavidad y rompiendo el hueso de su hombro al mismo tiempo. Todos los demás clientes del bar se limitaron a observar con los ojos saltones, después de haber presenciado a una mujer pequeña y menuda derribar sin esfuerzo a 3 hombres adultos en menos de 30 segundos. Por no hablar de la facilidad y brutalidad con la que lo había hecho. Todos eran lo suficientemente inteligentes como para saber que no debían meterse con ella. Bajándose de la espalda del hombre, la mujer se pasó una mano por el pelo alborotado, dejando escapar una bocanada de aire, no por cansancio, sino más bien por molestia por tener interrumpido su tiempo libre. Caminando de regreso a la barra del bar, tomó su pinta de cerveza y se bebió el resto de un gran trago. A su lado el hombre al que apuñaló con su propia espada le sacó el cuchillo de la mano. Antes de que pudiera pensar en vengarse, ella usó el vaso de cerveza ahora vacío para golpearlo en la cabeza, rompiendo el vaso y dejándolo inconsciente. Su bebida ya había terminado y toda la diversión en este bar ya estaba agotada, así que optó por dar por terminada la noche. Aquí, por el vaso. Y más por el desorden, le arrojó un pequeño fajo de billetes al encargado del bar, que ha sido lo suficientemente inteligente como para permanecer en la esquina del mostrador de servicio durante la pelea. Si se pudiera llamar a lo sucedido una pelea dado lo unilateral que fue. La mujer salió del bar, todos los hombres se apartaron de su camino como lo hizo ella, por temor a que pudiera dirigir su ira sobre ellos a continuación. Siguió caminando por las calles hasta llegar a su motocicleta. Cuando la mujer se subió a la bicicleta, sacó un pequeño colgante de su bolsillo. Al abrir el colgante se reveló la imagen de una familia de 3 personas que parecían estar sonriendo felices, sin saber qué cruel destino les esperaba. La mujer de la foto era hermosa con cabello largo y oscuro y tenía una tierna sonrisa en su rostro. En los brazos de la mujer había una niña, probablemente una niña pequeña con el mismo color de cabello que su madre. El hombre, probablemente el esposo de la mujer y padre de la niña, en la foto también tenía una sonrisa, pero parecía haber algo raro en ella, como si no fuera cierto. El hombre era calvo y tenía 2 ojos de diferentes colores, los mismos que su hija pequeña. Al ver al hombre de la foto, la mujer apretó el colgante mientras su ira aumentaba al verlo. Te veré pronto. Padre. Cómo se había enamorado de él en ese entonces era un enigma. ¿Era su rostro o esa falsa naturaleza cariñosa suya? De cualquier manera, ella no podía decírtelo, ni siquiera ella misma. Pero si Yoshino Soma tuviera el poder de viajar en el tiempo, se abofetearía a sí misma por ser tan tonta como para pensar que Hinkariya era algo más que un maníaco hambriento de poder centrado únicamente en sus propios deseos grandiosos. Yoshino ahora se encontró pagando por la estupidez de su yo más joven. Después de que Kisu la llevara a ella y a Utagawa de vuelta a la mansión, Kariya la arrojó y la encerró en una celda en las mazmorras de su mansión. Lo que los constructores acordaron para construir mazmorras en primer lugar, ella no tenía la más mínima niebla. Pero allí fue donde permaneció incluso ahora, varios días después de los hechos. Jin, su ex marido, el hombre siempre generoso que era, al menos le había dado una celda que estaba decorada para que no pareciera tanto una celda de prisión como lo era. Tenía una cama con colchón y manta, una mini nevera con suficiente bebida y comida para una semana e incluso un baño con ducha y aseo. Aparte de las paredes de hormigón sin ventanas y la puerta cerrada con metal, uno podría confundirlo con un dormitorio normal. Pero fue todo lo contrario. Era una prisionera. No sabía lo que Kariya quería con ella, pero sabía que no era bueno. Tuvo que escapar. Aunque había un gran problema. Estas paredes están entrelazadas con algún tipo de poder anulador de Reishi. No puedo convocar a Goethe mientras esté aquí. Esta debe ser una de las creaciones de Ugaki o tal vez de Sharp.
No lo haría, pero no pasaría por ninguno de los dos. La señora gritó Goethe desde el interior de su amo, incluso sin forma física, las muñecas podían comunicarse con sus dueños. Por favor, permítanme hacer lo que pueda para ayudar. Todo lo que desees, lo haré de antemano. Como es mi deber para contigo, mi. Gracias Goethe. Yoshino le dio su agradecimiento a su muñeca, pero en este momento, salir de esta celda es nuestra máxima prioridad. No sé lo que Kariya está planeando, pero sé que no puede ser bueno. Siempre ha puesto más preocupación en su propio poder que en las vidas de nuestra propia especie, sin importar lo que pretenda lo contrario. Dejaría que este mundo ardiera si pudiera ser el rey de las cenizas en las secuelas. Sharp aún más. Y ahora con los dos trabajando juntos por primera vez. No me avergüenza admitirlo, pero la idea de lo que esos dos pueden lograr trabajando juntos y lo lejos que tendrán que llegar allí me aterroriza. Yoshino Goethe pronunció su nombre con dolor, avergonzado por su incapacidad de hacer algo para ayudar a la mujer a la que servía y amaba. Era más que una maestra. Era su madre. Y aquí estaba ella sufriendo todo el tiempo que él no podía hacer nada para ayudarla. Sin nada más que hacer en su celda, Yoshino se acurrucó en su cama durante una cantidad desconocida de horas más. Dado que su celular no tenía ventanas ni reloj, no tenía idea de qué hora era, pero sus estimaciones eran que ya era tarde en la noche. El sonido de pasos caminando por el pasillo fuera de su celda llamó su atención. Los pasos se acercaban cada vez más hasta que se detuvieron frente a la puerta de su celda, ya que la puerta era de metal puro sin ventana, no tenía idea de quién estaba al otro lado. Ya sea Utagawa viniendo a burlarse de ella o Jin viniendo a hacer lo que quisiera con ella. De cualquier manera, Yoshino mantuvo su máscara de voluntad feroz no lista para darles la satisfacción de dejarlos pensar que habían ganado. Tan pronto como se escuchó el ruido de las llaves tintineando, Yoshino se levantó de su cama y se puso de pie, lista para mantenerse firme por quien estuviera al otro lado si era necesario. Entonces la puerta se abrió lentamente. La persona que estaba al otro lado no era la que ella esperaba. Bueno, parece que Kariya todavía tiene debilidad por ti si se supone que este es tu castigo. ¿O sería más exacto decir un punto difícil? ¿Tú? Yoshino sintió que sus ojos se levantaban preguntándose por qué Hugo Sharp la visitaría. ¿Qué quieres, Sharp? El hombre calvo no reveló nada con su rostro frío como una piedra. Hablar. Así que, por favor, Soma, ahórrenos el tiempo a los dos y ahorre cualquier intento de pelea. Tú y yo sabemos cuál será el resultado de cualquier intento de escapar. Sígueme si quieres. Yoshino podía sentir un hormigueo en su espalda. Sharp siempre la ha puesto nerviosa más que Kariya, había algo muy raro en él. Pero ella sabía que él tenía razón, si él quería que ella lo siguiera no tenía otra opción. Él era demasiado poderoso para que ella luchara, así que ella cedió, tal vez él se resbalaría y le daría una oportunidad si ella iba con él de todos modos. Muy bien. Por favor, lidera el camino, todavía estaba cansada de actuar con calma para no dejar que Sharp supiera lo acorralada que se sentía. Hugo Sharp salió de la celda y caminó por los niveles inferiores de la mansión, Yoshino lo siguió, pero dejó suficiente espacio entre ellos para que, si era necesario, pudiera reaccionar a tiempo si él lanzara algún ataque contra ella. Han pasado varios días desde que Utagawa o Kariya vinieron a verme. Lo que ha estado pasando desde ese día. Yoshino buscó obtener respuestas que deseaba desesperadamente, estar atrapado en una celda te hará eso. Dejando escapar una pequeña risita sarcástica, Sharp respondió. Extrañas a tu esposo. Kariya ha estado ocupado últimamente con tener que entretener a todos sus invitados que han llegado. Ya veo. Así que los otros Bones están aquí ahora. Efectivamente. Lo que ha impedido que tu querida Kariya visite a su amada esposa, se burló cínicamente Sharp. En cuanto a Utagawa, bueno, es más simple. Está muerto. ¿Eso no era lo que esperaba muerto? Parece que su exceso de confianza en sí mismo y dar por sentado al enemigo lo llevaron a su caída. Además de los gemelos, debo añadir. Tanto Utagawa como los gemelos muertos. El enemigo es realmente más fuerte de lo que esperábamos. No es que Yoshino estuviera molesto de ninguna manera. Nunca le gustaron Utagawa ni los gemelos. Demonios, todos los Bones podían morir, ella era todo lo que le importaba. De ninguna manera era una patriota de sus hermanos y hermanas afines. Los dos Bones habían llegado a lo que una vez sirvió como vivienda y los Bones de un tiempo que había pasado hacía mucho tiempo hicieron su hogar. Ahora era más exacto llamarlas catacumbas. La única fuente de luz eran las velas pegadas a las paredes.
Este era, por supuesto, el antiguo escondite subterráneo que los Bones de siglos anteriores habían utilizado como santuario de los humanos, los Oyous y los Shinigami. Kariya había construido su mansión sobre estos terrenos por alguna razón. Yoshino solo había estado dentro un puñado de veces, pero nunca tan profundo. Ya estamos aquí. Sharp se detuvo ante una puerta de madera, sacó las llaves, las abrió y las abrió. Al salir corriendo de la mesa, Yoshino entró poco después, manteniendo sus ojos en el hombre calvo para que no intentara algo. La habitación en sí era 2 veces más grande que su celda. Esparcidos por toda la habitación había varios libros antiguos, pergaminos, vasijas, esqueletos de humanos y otros, junto con objetos mucho más espeluznantes. Si uno tuviera que imaginar un hogar de brujas, sería este. Esta debe ser la cueva del hombrecito de Sharp que usa cuando está aquí en la mansión, conjeturó correctamente Yoshino. Siempre escuché que tenía una obsesión con los elementos más sobrenaturales del mundo, pero pensé que era solo una exageración. ¿Qué necesita con todos estos huesos y cadáveres de animales? ¿Y por qué me ha traído aquí? Nunca ha permitido que nadie, ni siquiera Kariya, entre en ninguno de sus talleres privados. Sharp se acercó a uno de sus escritorios, jugueteando con el contenido que sacó, lo que parecía un cuenco y un frasco de líquido rojo. ¿Has descubierto qué es lo que hizo que Kariya se interesara tanto? Ciertamente no es tu personalidad. Te lo cuento. Vertió el líquido rojo viscoso en el cuenco, de espaldas a la mujer mientras hablaban. Me canso de tus acertijos, Sharp. ¿Qué quieres? Yoshino lo fulminó con la mirada. Sharp continuó hablando con su tono simpático que siempre solía transmitir a quienquiera que estuviera hablando, que tenía el control de la conversación. Eres diferente a la mayoría de los Bones. Es tu alma, la razón por la que Kariya te mantuvo a su lado durante tanto tiempo y la razón por la que hace lo mismo ahora. Tu alma, a diferencia de cualquier otra Bunt, tiene una cualidad maternal, por así decirlo. Kariya tiene sus propios planes para ello, pero creo que los míos son mucho más útiles. Sacó un libro, tan viejo que la tapa casi se había podrido. A ella no le gustaba a dónde iba esto. ¿Mi alma? ¿Qué significa maternal? Respóndeme Sharp ahora. Se aferró con fuerza a su manso, la cresta en la que los Bones solían invocar y controlar a sus muñecas, que para ella tomaba la forma de una pieza de joyería en su dedo. Ahora, fuera de su celda, podía usar a Goethe si así lo deseaba. Había mantenido el manso oculto a la vista de Sharp, con la esperanza de que él asumiera que Kariya se lo habría confiscado cuando la encerró en la celda. Ahora. No hace falta levantar la voz. Podemos ser civilizados, ¿no? Sharp se complació en llevar sus engranajes aún más lejos. Podría tratar de explicarlo más a fondo, pero me temo que tu pequeña mente no sería capaz de comprenderlo. Así que usaré términos más simples. Tanto Kariya como yo necesitamos tu alma para llegar al siguiente paso en nuestros planes. Se giró para mirarla a los ojos, moviéndose lentamente en su dirección, con una sonrisa siniestra expresada en su rostro. Estoy seguro de que incluso tú puedes imaginar lo que está a punto de venir a continuación. Yoshino sintió que su respiración se atascaba en sus pulmones. Así que para eso me ha traído aquí. Me va a matar. Pero para mi alma. ¿Por qué? Sea lo que sea, no dejaré que suceda. Afortunadamente para ella, Kariya le había permitido mantener su manso mientras estaba en su celda, tal vez sospechaba que Sharp haría algo así y quería que ella pudiera defenderse. De cualquier manera, Sharp no tenía idea de que lo tenía ahí, por lo tanto, la consideraba impotente. Tan impotente que ni siquiera había convocado a su propia muñeca todavía. Pagará su arrogancia con su vida. Extendiendo su mano a la vista de Sharp, reveló su manso. Ya estoy harta de que me traten como a una niña gente como tú y Kariya. Ahora que Goethe lo mate. El gran Goyun de fuego irrumpió de pie frente a Yoshino, impidiendo que Sharp la alcanzara como un escudo protector. A pesar de su aparente ventaja, Sharp todavía mantenía la desdeñosa siempre presente en su rostro que siempre tenía, parecía casi divertido por su desafío en lugar de preocuparse por la muñeca en llamas frente a él. Algo que enervó a la mujer. No dejaré que Yoshino sufra ningún daño. Goethe se enfureció. El ser de fuego fundido tiró de su brazo hacia atrás y antes de que Sharp pudiera hacer algo, el muñeco le dio un puñetazo tan fuerte en el pecho que el brazo de Goethe estalló por el otro lado, y no en sentido figurado. No. La muñeca literalmente hizo un agujero en el torso de Hugo Sharp. La muñeca soltó su brazo dejando que el hombre calvo se desplomara en el suelo muerto, la sangre brotaba de su agujero abierto. Ahora estás a salvo, Yoshino. Rápidamente debes escapar de aquí mientras puedas.
Por mucho que Goethe se deleitara con su victoria, Yoshino era mucho más reservado. Se decía que Hugo Sharp estaba a la par con Kariya en poder, si no más, seguramente no había forma de que pudiera ser eliminado tan fácilmente. Ni siquiera había intentado defenderse, simplemente se quedó allí con una sonrisa perpetua mientras Goethe le metía el puño. Goethe, espera. Algo no está bien aquí. El cuerpo de Sharp no se está desintegrando en polvo como debería. Sin mencionar que Sharp ni siquiera intentó convocar a su muñeca. Goethe miró a Yoshino y luego al cadáver de Hugo Sharp, su muñeca. Antes de que Yoshino pudiera responder, una voz fuerte y aguda chilló. Creo que se refiere a mí. Sus ojos marrones se abrieron como platos. Girando la cabeza, Yoshino se encontró con el rostro de nada menos que Hester parado justo detrás de ella. La siniestra mirada del payaso muñeco solo rivalizaba con la de su maestro. Pero ¿cómo? Sharp ha muerto. Entonces, ¿cómo es que su muñeca sigue siendo? Sus frenéticos pensamientos se interrumpieron cuando Hester le metió la mano en el pecho de la misma manera que Goethe había hecho con Sharp. Lo que va, vuelve, como dicen. Todo lo que podía hacer era mirar hacia abajo con horror al ver el brazo de piel pálida y vestido de púrpura enterrado profundamente dentro de ella. Pero, ¿cómo? Su voz tembló cuando la sangre comenzó a brotar de su herida y de su boca. Empezaba a perder toda la fuerza de su cuerpo, solo gracias al apoyo de Hester pudo mantenerse en pie, Yoshino. Goethe fue a cargar hacia adelante, pero era como si el dolor de su amo fuera el suyo propio y cayó al suelo agarrándose el pecho en el mismo lugar donde Yoshino tenía su herida. Es muy sencillo, acercándose más a la morena, Hester la abrazó susurrándole al oído. El tono agudo y jovial que Hester normalmente usaba cambió, su voz ahora sonaba exactamente igual que las cosas no son siempre lo que parecen de Sharp. No, no puede ser, los ojos de Yoshino temblaron de incredulidad, incapaz de comprenderlo todo. ¿Su bufón de muñecas, es realmente? Hester apartó su brazo de su pecho, ahora sin nadie que la apoyara, Yoshino cayó al suelo. Todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, se estaba entumeciendo. Ya ni siquiera podía sentir dolor. Esto es realmente todo. De hecho, voy a morir aquí. Maldito seas, Sharp. Y maldita seas, Kariya. Si tan solo hubiera podido ver el tipo de hombres que eran antes, tal vez podría haber compensado todos los pecados que he cometido en mi demasiado larga vida. Ver a su maestro así era el peor espectáculo que Goethe había visto en su vida. Yoshino, la muñeca graznó llena de angustia, si una muñeca pudiera llorar lo haría. Hizo todo lo posible por arrastrarse hasta su lado para que pudieran encontrar su fin juntos. Los ojos del maestro y de la muñeca se cruzaron por última vez. Goethe extendió su mano para sostenerla de ella, pero cuando sus manos estaban a punto de encontrarse, Goethe comenzó a convertirse en polvo, sus últimas palabras, madre. Yoshino solo pudo ver cómo su amada muñeca moría. Goethe. Lamento haber sido un pésimo maestro. Diría que te compensaría en la próxima vida, pero creo que el lugar al que irás será mucho mejor que el lugar al que me dirijo yo. Adiós, Goethe. Yoshino cerró los ojos por última vez, su vida había terminado. Buffon se puso de pie y observó la conmovedora escena con una sonrisa fría, su hambre sádica estaba bien alimentada. Bueno, ahora que eso se acabó, supongo que es hora de que haga el ritual. Miró el cadáver de Yoshino usando un hechizo demoníaco especial para evitar que su cuerpo se convirtiera en polvo como lo haría un cuerpo de Bones al morir, ya que la necesitaba. Deberías sentirte honrada, Soma. Estoy a punto de darle a tu alma un uso mucho mejor del que podrías haber tenido en vida. Se agachó y recogió el cuerpo de la mujer en un carruaje nupcial y se acercó al banco de trabajo donde estaba el cuenco de sangre. Si no fuera por su generosa contribución de sangre, lo que estoy a punto de hacer no sería posible. Colocó el cuerpo de Yoshino en el banco de trabajo a punto de ponerse a trabajar. Girando la cabeza, fijó sus ojos en el cadáver del hombre calvo en la habitación. Soma, el payaso bromeó. Hiciste un desastre. Nerón estaba sentado en lo alto del techo de tejas de la tienda de Urahara, mirando el cielo nocturno estrellado iluminado por la luna. Después de la terrible experiencia con el agua, Doi usando a los gemelos Bunt, Nero e Ichigo, lograron encontrar a Uryu y Ririn escoltándolos de regreso a Urahara, ya que era el lugar más seguro de la ciudad para Uryu en este momento, ya que en el lapso de un par de días había sido cazado por los Bones no una sino dos veces. Después de llegar a la tienda, Tesai había revisado tanto a Uryu como a Ichigo en busca de heridas.
Afortunadamente, no habían sufrido ningún daño grave y las pequeñas heridas que tenían, Tesai se había curado con Kaido en poco tiempo. Eso fue hace unas 18 horas. Nero se había ido por un tiempo al principio debido a que su trabajo en el garaje lo necesitaba, pero había regresado para ver cómo estaban los demás hacía unas horas. Después de hablar con todos ellos, había salido de la tienda y se encontró en el techo. Mirando hacia el cielo nocturno, su mente se desvió a un tiempo pasado. Flashback. Aquí tienes. Entrégalos a los demás, está bien. La joven se agachó para ponerse a la altura de los ojos de los niños, acariciando a uno de ellos en la cabeza. Tomando la canasta de comida, los niños pequeños sonrieron a la mujer. Gracias, señorita Kirie. Eres el mejor. Incluso meses después del incidente del Salvador, la pequeña isla de Fortuna todavía estaba en medio de la reconstrucción de la devastación. Fortuna nunca había estado económicamente bien, por lo que estaba resultando extremadamente difícil para los isleños pagar el costo de la reconstrucción. Pero los isleños se mantuvieron unidos y perseveraron. Para ayudar a levantar el ánimo, Kirie se encargó de hacer lo que pudo. En primer lugar, vendió más o menos todos los artículos de valor que tenía su familia y dio el dinero para construir un nuevo orfanato que ahora dirigía ella misma. También horneaba y cocinaba varios pasteles y comidas y los repartía tanto a los niños como a los trabajadores de la isla, todo a su propio costo. Y ahí es donde la encontramos ahora. Kirie observó cómo los niños corrían a jugar, despidiéndose de ellos con la mano, se dio la vuelta y vio a Nero apoyado contra una pared con una mirada divertida. ¿Qué es Nerón? Solo estoy viendo a un santo moderno en acción, se rió haciendo que Kirie se pusiera nervioso tímidamente. Si sigues dando cosas gratis, la gente podría empezar a aprovecharse. Ella lo miró a los ojos y lo desafió. Bueno, ¿qué hay de ti? ¿Crees que no sé nada de todos esos demonios que has matado recientemente? La señora Miller me dijo, todo ese trabajo lo hiciste por ella y cuando fue a pagarte te lo negaste. Kirie le devolvió la sonrisa. Puedes actuar como el tipo duro todo lo que quieras, Nero, pero no puedes engañarme. En el fondo sé que eres una persona generosa. Nerón se encogió de hombros, haciéndose el frío. ¿Qué puedo decir? A lo mejor me estás contagiando. Kirie soltó una risita, se acercó a Nero extendiendo la mano para tomarle la mano cuando una voz gritó arruinando su tierno uno a uno. Ustedes dos son bienvenidos a ser tan caritativos como quieran. ¿Ve? Tengo cuentas que pagar. Mis inodoros no se descargan solos, ya sabes. La última vez que Trish los vio así, me golpeó con 1.000.000 de voltios. Cargando una paleta de ladrillos demasiado pesada para que cualquier humano normal la moviera, había un hombre de pelo blanco de aspecto gruñón con un largo abrigo rojo. Nunca sabré cómo me convenciste de esto. Si mi abrigo se ensucia, te enviaré la factura de la limpieza. Poniendo los ojos en blanco, Nerón respondió. En caso de que hayas olvidado a Dante, gran parte del daño en esta isla fue causado por ti en tus peleas. Haces un desastre que limpias después de ti mismo. Así que este es el agradecimiento que recibo por salvar esta isla, dijo Dante con una mirada falsa y ofendida. Bueno, tal vez me quede fuera el próximo evento del final del mundo. Dios sabe que me he hartado de ellos. Y a diferencia de los Vengadores, ni siquiera tengo una base de fans rugiente de chicas calientes por todo mi esfuerzo. Deja de lloriquear, ¿quieres? Juró Nerón. Dante, a pesar de tener el doble de su edad, actuaba la mitad de eso a veces. Por otra parte, ¿qué se puede esperar de un hombre que participó en una obra de teatro cursi con Agnus? Piensa en esto como una experiencia de aprendizaje. La próxima vez sabrás que debes tener más cuidado con los daños colaterales. Morrison ya me dijo cuánto dinero descuentan tus clientes de tu sueldo por ello. ¿Daños colaterales en mí?, se burló Dante. Cuando todo esto se resuelva y te ayude a entrenarte, me aseguraré de recuperar el mío. Iré todo el señor Miyagi en su. Recogiendo algunos ladrillos más, Dante se dirigió a donde se estaban realizando algunos trabajos de construcción. Para ser un anciano, seguro que se comporta como un niño pequeño. Nerón sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Creo que ustedes dos son más parecidos de lo que creen. Después de todo lo que pasó, nunca pensé que volveríamos a la normalidad. Pero quién sabe. Tal vez los soles en el horizonte después de todo. Kirie le entregó a Nero canastas de comida para que las llevara antes de pasar a otro lugar. Vamos. Todavía tenemos que repartir estos también. Viniendo. Nero dio unos pasos y luego se detuvo para mirar a Dante, que estaba ayudando a demoler una casa en ruinas, y luego volvió a Kirie. La ligera brisa hacía bailar su cabello castaño anaranjado. Sol en el horizonte,
Quién sabe, tal vez las cosas mejoren después de todo. No pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro al recordarlo. Las cosas mejoraron, como dijo Kirie. Fortuna está mejor que nunca gracias a Kirie al mando. Si no fuera por ella, Dante e incluso Trish y Lady no sé dónde estaría. Me hicieron el hombre que soy hoy, y, sin embargo, los perdí a todos de todos modos. Seguro que había hecho nuevos amigos aquí. Yoruichi, Ichigo, Urahara y muchos, muchos más. Amigos que significaban mucho para él. Pero Kribe, Dante y los demás. Eran familia. Ese era su mundo. El lugar donde nació. Estaban incrustados en su corazón y en su alma, pero nunca los volvería a ver. O al menos eso había llegado a un acuerdo. Pero esos dos Bones lo cambiaron todo. Hugo Sharp. Te juro que averiguaré todo lo que sabes. Yo también lo he hecho. Nerón sintió la presencia de otro que se acercaba. ¿Los otros hacen el bien? Están bien saltando al techo. Ichigo, de vuelta en su forma de alma, se paró junto al cazador de demonios. Parecía que quería decir algo, pero no sabía cómo entrar en el tema. ¿Algo anda mal? Nerón notó que se le había cortado la lengua. Arrastrando los pies, Ichigo sintió que sus nervios trabajaban en su contra. Quería hablar. Para preguntarte sobre. Todavía se sentía incómodo preguntando al respecto, pero sabía que tenía que hacerlo. Quería preguntar. Sobre el cero que usé. Nero supo desde el momento en que lo usó en los gemelos Bunt. Ichigo querría saber cuál era el trato. Después de todo, solo los Oyous podían usarlos de cero, por lo que no fue una sorpresa que Nero pudiera usarlos. Yoruichi incluso le había advertido que no los usara frente a otros por esta misma razón. La forma casual en que Nero lo dijo tomó a Ichigo con la guardia baja, si tan solo estuviera tan a gusto con sus poderes Oyou. Si descansando sus hombros tratando de relajarse, Ichigo se sentó en el techo cerca de Nero. Entonces, ¿cómo es que puedes usarlos? Pensé que solo Oyous puede usar ceros. Y la sensación que tuve de tu Reiatsu cuando lo usaste. Era diferente a lo que se siente normalmente. El Reiatsu de Nero cuando había usado el cero era casi una reminiscencia del suyo cuando usaba su máscara de Oyou. Aunque no en el mismo grado. No podía mentir. Inventa algo o mantente callado al respecto. Pero Nero sintió que después de toda la confianza que Ichigo depositó en él cuando les contó sobre los dos Bones con poder demoníaco, se merecía la verdad. Bueno, antes de que te explique eso, hay algo que debes saber. Algo que solo Yoruichi, Urahara y Tesai saben. Ichigo se sentó a esperar la historia. Un poder que tenemos los demonios y parte de los demonios es la capacidad de absorber el alma o el poder de otro. Cuando lo hacemos, obtenemos un arma, una habilidad o un conjunto de habilidades o un brazo del diablo, podrías llamarlos. Nero extendió su mano derecha con la palma plana formando un pequeño cero como evidencia visual. Cuando Yoruichi y yo fuimos a Sendai, nos encontramos con un poderoso tipo de Oyou. Cuando lo maté, absorbí parte de su poder obteniendo un brazo del diablo de él. Estilo hueco lo llamo yo. A Yoruichi no le gusta mucho el nombre, pero creo que encaja. Puede absorber el poder y las almas de los demás. Así es como obtuvo los poderes de Oyou. Pero, ¿qué pasa con? Mirando al cazador con una mirada persistente, Ichigo preguntó. Entonces, si tienes poderes Oyou, entonces tú, ¿tienes un hueco interior? ¿Hueco interior? Nerón negó con la cabeza, dispersando el cero de su mano. No. Ojos marrones abatidos por la decepción, había deseado desesperadamente que fueran alguien que pudiera identificarse con lo que estaba pasando. Vaya. Muy bien. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que esa no era la respuesta que el Shinigami sustituto estaba esperando, y Nero tenía una idea de por qué lo haces, pero no lo haces. Sintió como si su cuerpo y su columna vertebral fueran pinchados por una aguja afilada mientras el cuerpo de Ichigo se ponía rígido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando yo? No hay necesidad de mentir, Ichigo. A mí no me importa. Nerón dejó a un lado su preocupación para hacerle saber que le importaba de cualquier manera. Siempre me dices que deje de comportarme bien cuando menciono esas recompensas. ¿Alguna vez has oído hablar de practicar lo que predicas? Al abrir la boca para hablar, Ichigo podía sentir que su lengua temblaba, nunca antes había hablado de su inner Oyou con nadie y era como si su propio cuerpo estuviera tratando de mantener vivo ese hecho. Porque el miedo a lo que la gente pensaría de él si lo supiera era demasiado real. Pero logró un susurro apenas audible. Sí. Sí. Lo tengo dentro de mí desde hace un tiempo. ¿Cómo lo supiste? ¿Alguien te lo dijo?
Las únicas personas que podía pensar que podían saber eran Yoruichi, que lo había encontrado con su máscara de Oyou después de su batalla con Kenpachi y Byakuya, que había tenido que luchar contra su Oyou de primera mano. Nadie me lo dijo, contestó Neron. Cuando recibí por primera vez este Oyou estilo de Bill Arm, Yoruichi me preguntó si yo también tenía un Iner Oyou. Ella nunca entró en lo que era eso después de que le dije que no, pero seguí pensando en ello. Vi esa máscara tuya una vez, lo sabes. Cuando estábamos en la sociedad de almas. Estabas durmiendo en ese momento. No pensé nada al respecto, pero después de obtener mis poderes Oyou y con lo que dijo Yoruichi comencé a pensar. Mirando hacia las calles de enfrente, entonces. Tener un Oyou dentro de ti. ¿Cómo es eso? Con una voz sombría, casi miserable, Ichigo hizo una pausa para recoger su respuesta. Bueno, digamos que no es el mejor. Imagina tener que librar una batalla dentro de tu propio cuerpo. El Oyou, Uite que yo lo llamo sigue tratando de apoderarse de mi cuerpo cada vez que uso una cierta cantidad de poder. Por ejemplo, cuanta más potencia uso, más fácil es para las blancas intentar superarme. Y cuando lo hace, las imágenes de lo que sucedió con Byakuya pasaron por su cabeza. Bueno, digamos que no es una vista agradable. Para mí o para el que lo está viendo. Dejando que las palabras de Ichigo se prolongaran, Nero se mantuvo en silencio, solo observando el tráfico que pasaba en la carretera. Así que no hay picnic, ¿eh? ¿Podrías decir que me gustarías cuando estás enojado? El Shinigami Fresa puso los ojos en blanco ante la broma. Bueno, no puedo decir que sepa cómo es eso, pero puedo adivinar que es una mano bastante mierda la que te han repartido. Frunciendo el ceño, preguntó. ¿Por ahí, Uite? Eso es lo que yo llamo el hueco. Parece un espejo mío, pero toda su piel, cabello y ropa son blancos como huesos, así que, Pozo. El nombre me pareció apropiado. Ichigo ahuecó sus manos, su cuello cayó con la cabeza hacia abajo en su regazo, cuando su comportamiento dio un giro hacia la miseria. Lo odio. Esa cosa. Siempre está ahí y nunca me dejará solo. Tengo que hacer todo lo posible para mantenerlo bajo llave y no lastimar a nadie. Así que es por eso que no puedes usar tu Bankai ahora, y por eso apestas tanto recientemente. No es que no puedas usarlo, sino que no usarás tus poderes. A Neron no se le dio ninguna respuesta, pero esa fue una respuesta en sí misma. ¿Sabes? Si no fuera porque llegué allí cuando lo hice, esos Bones te habrían matado, y todo porque te negaste a usar los poderes que tienes. ¿Realmente vale la pena hacer eso? ¿No lo entiendes? Ichigo movió la cabeza para mirar a Nero, su tono de voz se elevó con ira, nadie más que él sabía lo peligroso que era Uite. Se tomó un momento para tomar un respiro y calmarse. ¿No has visto lo que ese Oyou puede hacer? El poder que tiene. La sed de sangre que tiene. Cuando luché contra Byakuya, pensé que tenía la ventaja con mi Bankai, pero cuando Byakuya usó el suyo, llegamos a un punto muerto. Nunca antes había usado mi Bankai en la batalla, así que no pasó mucho tiempo antes de que Byakuya cambiara la pelea a su favor. Pero ganaste, ¿verdad? Ichigo cerró los ojos mientras respondía, ya fuera por vergüenza, miedo o culpa, era desconocido, solo gané porque, por culpa de la hondonada. Durante la pelea me pasó algo. Uite tomó el control de mi cuerpo y cuando lo hizo se volvió loco. Si no fuera porque logré recuperar el control, Byakuya habría muerto. Y no solo él. Deoyo es una fuerza del caos. Habría atacado y matado a cualquiera y a cualquier cosa que se cruzara en su camino. ¿Lo entiendes ahora? Esa es la razón por la que no puedo usar mis poderes, porque si lo hago, ese monstruo podría volver a tener el control. Y si lo hace por segunda vez, no estoy seguro de poder detenerlo de nuevo. Sería una prisionera en mi propio cuerpo, obligada a ver esa cosa mientras destroza a toda mi familia y amigos. No puedo. No voy a permitir que eso suceda. El aire flotaba pesado con esa declaración. El estado de ánimo de la conversación había tomado una considerable espiral descendente. Ichigo no tenía idea de por qué había dicho todo eso, pero lo había hecho, como si las palabras salieran de su boca por sí solas. En el fondo, llevaba un tiempo desesperado por sacarse esto de encima, pero no tenía ni idea de a quién decírselo. Honestamente, tenía miedo de cómo reaccionaría la gente cuando se enteraran. Pero la reacción de Neron no fue la que esperaba. Eso es solo un montón de mierda, el asesino de diablos de cabello nevado habló causalmente de la misma manera que uno pediría comida, no cuando un amigo acababa de derramar su corazón hacia ti. Los ojos marrones de Ichigo se endurecieron tanto por la ira como por la confusión, pensando que Nero no era capaz de entender qué tipo de tormento estaba sufriendo o si lo hacía, se estaba burlando de él por ello. ¿Qué?
Echándose hacia atrás, usando los brazos para mantenerse erguido, Nerón explicó. Mira, lo entiendo. Bueno, más o menos. Tienes un Ollou dentro de ti y tienes que mantenerlo bajo control porque si no lo haces, se apoderará de ti, ¿verdad? El chico Kurosaki asintió. Bueno, has sido capaz de hacerlo sin parar durante 24 horas al día desde que lo tuviste. No te preocupas de que suceda cuando estás durmiendo o tomando un basurero, así que ¿qué importa si lo haces mientras luchas? ¿Estás hablando con alguien que fue engañado para comer algo de la cocina de Orihime? Créeme cuando digo que tratar de exprimir eso me hizo sentir más dolor que cualquier cosa que alguien me hiciera en la sociedad de almas. Por suerte para mí, mis venas también se regeneran cuando estallan. Más tarde descubrió que todos los demás evitaban que las chicas cocinaran como la peste y ahora sabía por qué. ¿No lo entiendes? Ichigo pellizcó la cresta de su nariz. Solo tengo que preocuparme cuando peleo, porque cuanto más de su poder uso, más fácil es que se controle. Y eso es lo que quiero decir, dijo Nero, haciendo que Ichigo le diera una mirada, dijiste que es poder. Mira, no soy un experto en Shinigami, y mucho menos en Ollous, pero en la sociedad de almas te vi entrenar para obtener tu Bankai. Tú no eres ese Ollou. Tu Shikai, Bankai es tuyo. Entrenaste para conseguirlos, tu Ollou no te los dio. Tienes miedo, cuanto más poder de los Ollous uses, más se apoderará de él, pero ese poder es tuyo, ¿no es? Claro, es posible que tengas el poder de Ollou dentro de ti para aprovecharlo si lo necesitas, pero lograste luchar contra los capitanes en igualdad de condiciones sin él, por lo que un par de recompensas de hormigas meadas no serán una amenaza. Haciendo una pausa para pensar en su último punto, Nerón continuó tratando de comunicarse con el adolescente más joven. Mira, no soy exactamente bueno con todo el asunto del discurso motivacional y edificante. Ese es tu departamento. Todo lo que estoy tratando de decir es que no todo el poder dentro de ti pertenece al Ollou. Tú también tienes tu propio poder. No te confundas con un guante de que este supuesto blanco te tiene la mano metida en él. Eres bastante fuerte, Ichigo, y ahora mismo con estas recompensas necesitas usar esa fuerza. Siempre dices que lo que quieres más que nada es proteger a los demás. Bueno, la única manera de hacerlo es usar ese poder por el que tanto trabajaste. El rostro de Ichigo se suavizó al escuchar las palabras yo. Pensó en todo lo que había sucedido desde que Rukia le había dado sus poderes por primera vez. Todo el entrenamiento, todas las batallas, todas las veces que fue un vencedor. Sí, todas las veces fue un vencedor. Todas las veces que usó su poder. Tiene razón. No necesitaba el Ollou para vencer a Renji o Kenpachi. No necesité a Uite para aprender el nombre de Zangetsu, o para obtener mi Shikai o Bankia. Yo mismo lo hice. Tomando una bocanada de aire y exhalando, habló con un tono amistoso. ¿Qué pasó con no ser un buen discurso? Se rió levemente, a lo que Nerón se encogió de hombros. Tengo mis momentos, sonrió Nero, agregando una burla amistosa, supongo que después de pasar tanto tiempo con ustedes, adquieren algunos hábitos desagradables. Sacudiendo su cabeza de cabello naranja ante la actitud siempre jovial del adolescente mayor, Ichigo habló ahora con la desesperación en su voz desaparecida. Pero supongo que tienes razón. Hay que parar estas recompensas ahora mismo, tengo que poner mi granito de arena. Este problema lo tengo. El Ollou dentro de mí no es tan simple como usar el poder de la confianza en uno mismo para detenerlo como si fuera un anime shonen. Pero... Sus ojos y su voz se endurecieron con determinación. No dejaré que eso me detenga. Usaré todo el poder que tenga para detener estas recompensas. Si no necesitara el poder de las blancas para enfrentarme a Zaraki, ciertamente no lo necesitaría para ellos. Como dijiste, tengo mi propio poder y todo lo que necesito es eso para ganar. Muy bien. Porque la próxima vez no volveré a intervenir para salvarte, siempre he tenido problemas con los pesos muertos, se burló Nerón, pero por alguna razón sintió ironía por razones desconocidas para él. De todos modos, deberíamos dar por terminada la noche. Más de esta mierda de corazón a corazón y nuestro tiempo de los meses comenzará a hundirse. Se levantó de su posición sentada, caminando hasta el borde del techo a punto de saltar. Sé que no soy el mejor tipo para expresar tus sentimientos, pero como me dijiste el otro día, hablar contigo si alguna vez lo necesitaba. Bueno, lo mismo va para ti. Puede que no sepa mucho sobre Ollous, pero si necesitas hablar, te escucharé. Con eso saltó hacia abajo y se perdió de vista. Si Kirie pudiera verlo ahora. Ella siempre decía que debajo de todo su sarcasmo había un blandengue empático.
Empiezo a preocuparme de que si me quedo en este mundo por más tiempo, me convertiré en un personaje de anime de Tolik no Jutsuin y perderé toda mi credibilidad callejera. Ahora solo, Ichigo se quedó en su propia mente, me preguntó. ¿Me oyes, Wite? Sé que resolver este problema que tengo con mi Oyou no será tan simple como eso. Tarde o temprano la situación empeorará y tendré que encontrar una solución permanente. Extendiendo la mano, apretó el puño en el aire. Pero ahora mismo tengo que hacer lo que pueda para ayudar. Al menos ayudaba a que a Neron no pareciera importarle su Oyou. Eso era lo que aterrorizaba a Ichigo más que cualquier otra cosa. Que una vez que sus amigos supieran la verdad de lo que vivía dentro de él, no lo verían como un monstruo. Tal vez los había juzgado mal. Tal vez domar a Uite no sería tan difícil como pensaba. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Si tan solo existiera un grupo de Shinigami con Oyous dentro de ellos que pudieran ayudarlo, idealmente antes de que Aizen hiciera su movimiento y que casualmente viviera en esta misma ciudad. Sí, como si eso fuera a suceder alguna vez. ¿Soy un orgulloso Kinky? ¿O un tonto arrogante? Esa era la pregunta del $1.000.000 que se estaba haciendo Uryuu. Después de casi 3 días de estar atrapado en la tienda de Urahara y solo se le permitía salir cuando estaba acompañado por otro, su psique estaba dando un giro. Uryuu Ishida no estaba destinado a ser encerrado dentro de una casa de la que no se le permitía salir. Por suerte para él, la probabilidad de que en su vida las posibilidades de verse obligado a un confinamiento fueran irrisorias. Quiero decir, ¿podrías imaginar un escenario en el que a las personas de todo el mundo no se les permitiera salir de sus hogares por su propia seguridad? No, yo tampoco. El antiguo Kinky se había cansado de ser tratado como un animal en peligro de extinción incapaz de valerse por sí mismo en la naturaleza. Los Kinky estaban destinados a ser los rivales de los Shinigami y aquí estaba siendo colocado por ellos. Era lamentable. Así que se había marchado. Hizo su movimiento cuando Kisuke y Tesai estaban ocupados con algo de trabajo y se escabulló de la tienda sin ser visto. Al no tener idea de a dónde ir, se encontró en el mismo lugar al que a menudo se retiraba también en tiempos difíciles. Un pequeño pedazo de tierra en el bosque donde se encuentra una formación similar a una mini cascada. El sonido relajante del agua corriendo y el canto de los pájaros normalmente lo hacían sentir a gusto. Sin embargo, hoy no fue uno de esos días. ¿Qué soy yo sino un Kinky? Ser un Kinky es todo lo que he sido. Es lo que soy. ¿Quién soy? Pero ahora no soy nada. Nadie. Uryuu se preguntó qué era lo que los Bones querían con él cuando era tan inútil. Tal vez, incluso si lo capturaran, lo devolverían como mercancía defectuosa. ¿Cómo había caído el poderoso Kinky? El sonido de los arbustos moviéndose y las ramitas rompiéndose lo sacaron de su estupor. Poniéndose de pie para mirar en la dirección del ruido, Uryuu agarró los 2 frascos de Jinto que le quedaban en el bolsillo. No lo suficiente como para detener a un Bond, pero sí lo suficiente para que cayera balanceándose. Tal vez un tonto arrogante tenga razón. Una vez que la persona que hizo el ruido salió, Uryuu se sorprendió un poco. Había esperado un Bunt, pero en su lugar se encontró con la cara familiar del Shinigami de pelo negro cuyo uniforme mostraba una pierna más que suficiente. ¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí, Kisu? Preguntó una mujer con el pelo largo verde azulado que llevaba un vestido de estilo chino. Ten paciencia, Yoshi, respondió la rubia Bount. Un anciano arrugado que vestía un traje llamado Sawatari habló a continuación. Hemos sido lo suficientemente pacientes. Nos hiciste venir a todos aquí negándonos a dar razón de por qué. Todos los demás Bones asintieron con la cabeza. Todos querían respuestas. Hacía menos de una hora que Akio Kisu había ido de habitación en habitación donde se alojaba cada uno de los Bones mientras estaban en la mansión. Les dijo a todos que había algo que necesitaban ver y oír de suma importancia. Pero hasta ahí llegó. Si bien estaban molestos por todo esto, todos los Bunt, incluso Kariya, accedieron a seguir a Kisu, quien los llevó a las partes más profundas de lo que había debajo de la mansión. El antiguo escondite de los Bones desapareció hace mucho tiempo. A medida que se acercaban al altar ceremonial que estaba en lo alto de las grandes escaleras, Kisu se detuvo. Estamos aquí fue todo lo que Kisu tuvo que decir. Suspirando, Kariya se cruzó de brazos. Ciertamente eres el guía turístico de un hombre pobre. Tal vez te interese elaborar más, Kisu. Sé dónde estamos, esto está debajo de mi propia casa después de todo. Creo que todos estábamos pensando más en la línea de por qué estamos aquí. ¿Puedo responder a eso?, respondió una voz que todos reconocieron.
De las sombras del altar de arriba salía el ojo de duelo, calvo como una bola Bount. Con la misma ropa negra que siempre usaba, ni un solo hilo fuera de lugar. Ninguno de los otros Bones presentes hizo un balance de sus lesiones por una razón principal. Aparte de su siempre presente cicatriz en la cara. No tenía ni un rasguño. Sharp Carilla hizo todo lo posible por no decir el nombre con la alegría que sentía. ¿Qué está haciendo ahora? Es mejor que no intente tomar el control. ¿De verdad cree que los demás seguirían a un hombre como él? Sharp escudriñó con sus ojos a todos los presentes. Hay dos cosas que me gustaría decirles. La primera de ellas es que nuestro querido Yoshino Soma ha fallecido. La reacción a eso fue mayormente indiferente. Yoshino no tenía amigos entre los de su especie, pero los ojos de Carilla brillaron con sorpresa, aunque lo ocultó bien tratando de mantener su fachada de control sobre los otros Bones. Ella escapó de su celda y mientras intentaba huir de la mansión. Ella y yo nos encontramos mientras ella huía. Las cosas se salieron de control y me vi obligado a acabar con su vida para salvar la mía. La echaremos mucho de menos, estoy seguro. Yoshino está muerto. Maldito seas, Sharp, bastardo de ratas. ¿Qué juegos estás haciendo ahora? Carilla quería estrangular al hombre, podía sentir que su presión arterial aumentaba. Todos sus planes trazados con Yoshino no habían sido dejados de lado por Sharp. Pero aún tenía que mantener su fachada de compostura. ¿Y cómo escapó? Su celda fue hecha explícitamente para albergar Bones. Supongo que solo la propia Soma podría responder a eso. Los labios de Sharp se curvaron tan poco que solo Carilla se dio cuenta. Lástima que ya no esté aquí para responder. Si las miradas podían matar al que Carilla le estaba enviando, Sharp lo haría más de 100 veces. Ese maldito hijo de puta calvo. Muy bien, seguiré el juego por ahora y veré lo que pretende hacer. Con Yoshino fuera, los Vito están fuera de discusión. Bueno, entonces Hugo, vamos a ver qué te guardas la manga ahora, ¿de acuerdo? Pero, un hombre con gafas circulares tartamudeó consternado. Mi Vito Ugaki agarró su cabello negro como si temiera que se le cayera. Todo ese trabajo lo puse para crearlos a cambio de nada. Sin Soma no pueden nacer. Sin ellos nunca lograremos el poder que nos podrían haber otorgado. Esa puta. ¿Por qué tuvo que arruinarlo todo? ¿Vito? La mujer de cabello verde azulado alzó una ceja. ¿De qué te quejas ahora, Ugaki? Gimió con desinterés, pensando que era otro de sus experimentos inútiles. Carilla optó por responder a la pregunta. Los Vito son, o deberían ser, muñecas especiales en las que tanto Ugaki como yo habíamos estado trabajando. Fueron capaces de succionar las almas de múltiples humanos, lo que nos permitiría alimentarnos de ellos. Es un poco más complejo que eso, pero como ya no son una opción, no hay razón para hablar de ello. Así que Yoshino escapó y de todas las personas con las que podría haberse topado fuiste tú. Es que Sharp Ichino se miró al hombre. Kisu ni siquiera había venido a buscarlo como los demás, era solo porque había estado con Jin en ese momento quien le permitió venir, estaba aquí. Con su plan maestro en ruinas, el antiguo Shinigami no quería nada más que mostrarle a Sharp el poder de su Zanpakuto. No había duda en la mente de Maki Ichinose, de que Sharp había asesinado a la esposa de su amo a propósito. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El maestro Carilla lo tenía todo resuelto, pero ahora gracias a ti. Por favor, mantén a tu perro con correa, Jin. Si Kisu puede con su muñeca, no veo ninguna razón por la que no puedas hacer lo mismo. Sharp los insultó a ambos, pero a diferencia de Ichinose, no necesitó levantar la voz para expresar su punto de vista. Si me permites terminar, verás que tus preocupaciones son redundantes. A pesar de sus propios sentimientos hacia el siempre escurridizo Bunt, todos acordaron guardar silencio y permitir que Sharp dijera lo que tenía que decir sobre por qué había hecho que Kisu los trajera aquí. El hecho de que a ninguno de ellos le gustara no significaba que fueran ajenos a su poder e intelecto. Tosiendo para aclararse la garganta, Hugo Sharp comenzó. Estoy seguro de que muchos de ustedes están decepcionados de que los Vito ya no sean una opción, pero no se preocupen, porque no son la única forma de aumentar nuestro poder. Yoshino Soma murió, sí, pero me aseguré de que su muerte no fuera en vano. Gracias a su ayudante, junto con un pequeño brebaje de mi propia creación, pude crear una alternativa al Vito. Una forma de que nosotros, los Bones, aumentemos nuestros poderes hasta extremos que incluso los Vito también palidecerían en comparación. Un aumento de poder que supera incluso al de Vito. ¿Cómo? Exclamó Ugaki. El anciano que usaba un bastón para sostenerse murmuró. Es mejor que este no sea uno de tus elixires de aceite de serpiente que solías intentar vender antes.
Se refería a cómo en sus primeros años Sharp o Arkham, como se le llamaba entonces, jugaba con todo tipo de pociones de Fakokta y rituales mágicos que leía en esos libros suyos. Parecía imaginarse a sí mismo como un mago más que como Bond. No veo ninguna razón para entrar en detalles. Todo lo que necesitas saber es que es voluntad. Sharp sacó una manta de tela que cubría una mesa de piedra a su lado. Debajo de la tela se mostró que había un cuenco de madera, sacó una copa de vino y metió el contenido del cuenco en ella. El líquido rojo espeso y viscoso en el vaso era claro para todos y no hacía falta ser un genio para descubrir lo que era. Lo único que necesitas saber es que al beber, esto aumentará todos y cada uno de nuestros poderes más allá de lo que creías posible. Y todos ustedes pensaron que nunca hice nada para ayudar a los nuestros. Cualquiera que conociera a Hugo Sharp, o como su verdadero nombre Arkham, sabía que ciertamente no estaba ayudando a los Bones por la bondad de su corazón. Sharp siempre tuvo un motivo oculto, es lo que hizo que Carilla lo viera en alta estima como aliado y rival a pesar de odiarlo. Pero cuáles eran esas razones eran conocidas por Sharp y solo por Sharp. Para el propio Sharp apenas podía creer su suerte en los últimos tiempos. No solo se había demostrado que su investigación era correcta y que los demonios realmente caminaban entre ellos, sino que había podido obtener una muestra de la sangre de dichos demonios. Lo que sirvió como catalizador para el ritual que otorgaría a sus compañeros Bones este poder. Un ritual con el que Sharp estaba muy familiarizado. Hace mucho tiempo, cuando aún no se había inventado el nombre de Hugo Sharp, Arkham se había enterado de un ritual que se decía que otorgaba al usuario un inmenso poder demoníaco. Un poder tan grande que haría que su portador fuera más dios que hombre. Tan grande que uno podría incluso superar al mismísimo rey del alma. Su ansia de poder lo venció y Arkham trató de completar el ritual, pero carecía de ciertos componentes. Con el paso del tiempo, logró reunir la mayoría de los componentes para ello y finalmente llegó el día en que lo intentó. Pero fue un fracaso. El ritual le había dejado viuda y le había regalado la icónica cicatriz en la cara como recordatorio de dicho fracaso. Aunque había logrado obtener algo de poder demoníaco de él, era solo una brizna del verdadero poder que deseaba. Desde ese día había prometido completar el ritual por completo y, aunque su esposa ya estuviera muerta, poco importaba. Porque él tenía un plan de respaldo. Su propio cordero lo sacrificaría para que ese poder fuera suyo si fuera necesario. Pero ese ritual le había enseñado una cosa. Ese poder demoníaco podía ser otorgado a otros siempre y cuando se cumplieran los requisitos y se recogieran los ingredientes correctos. La primera persona en la que probó esta hipótesis fue Akio Kisu, quien después de completar el ritual había ganado poder demoníaco, no tanto como el de Sharp, pero lo suficiente como para hacer que su poder fuera inferior al suyo y posiblemente al de Carilla. Fue por esta razón que los dos poseían un poder demoníaco, el poder en el que el niño Nerón también los guió. Sharp trató de replicar lo que había hecho por Kisu en las otras recompensas, no para ser amable, sino porque para completar sus propios objetivos necesitaba personas lo suficientemente fuertes como para ayudarlo a alcanzarlos. Sin embargo, nunca había sido capaz de encontrar un catalizador para el ritual, un catalizador que contuviera poder demoníaco para empezar. El que había usado en Kisu era un antiguo artefacto de piedra de una estatua de león que había robado, que se decía que provenía de una pequeña isla llamada Mayet, si recordaba correctamente. Pero no tuvo tanta suerte después de eso. Luego llegó el niño. Ese chico de pelo blanco con el increíble Reiatsu y un brazo único. En el momento en que se conocieron, Sharp supo que el chico resultaría útil, por lo que tomó una pequeña cantidad de su sangre. Afortunadamente, la sangre del niño funcionó como un catalizador para el ritual, incluso más que la que había usado para Kisu. Pero el ritual siempre requería sacrificio, un alma para el poder. Así era el precio a pagar por el poder de los demonios. Pero no bastaba con cualquier alma, tenía que ser especial. Yoshino Soma encajaba en ese perfil y, por lo tanto, su vida se perdió por este poder. Además, el beneficio adicional de arruinar los propios planes de Carilla fue solo la guinda del pastel. Además, Sharp tenía algo más planeado en mente para este ritual. Se podría decir que, en cierto sentido, había techado este ritual añadiendo algo más a la mezcla del hechizo. No dañaría a los demás de ninguna manera, pero ayudaría a Sharp y, al final del día, lo único que le importaba a Hugo Sharp era a sí mismo. Los otros Bones lo ayudarían independientemente de si querían o sabían que lo hacían. El primero en tomar un trago del autoproclamado jugo Power Up fue, por supuesto, Kisu. Debido a que ya tenía poder demoníaco para empezar, su aumento de poder no sería tan sustancial como los demás, pero aún así hizo el trabajo.
Desde el momento en que se tragó el contenido del vaso, un aura de color rojo oscuro emanó de su cuerpo mientras su Reiatsu se disparaba por sí solo. Un pequeño y agradable toque dramático que solo sirvió para atraer a los otros Bones que sintieron el repentino aumento del Reiatsu y lo quisieron para sí mismos. Ese poder. Es irreal y Yoshi se lamió los labios ante la perspectiva de que sus propios poderes aumentaran. Parece que todo lo que ha hecho Sharp ha eclipsado al Vito. Ugaki se metió el borde de las gafas por la nariz. Cualquier sentimiento de celos que tuviera de que Sharp lo había superado fue rápidamente barrido por el hambre abrumadora de ese poder que podía otorgar. El registro arrugado del anciano se bajó para sí mismo. Increíble. Solo piensa en las cosas que seremos capaces de hacer con su poder. Un hombre con el pelo pelirrojo brillante, corto y recortado llamado Mabashi hizo una mueca. Si bien encuentro que el concepto de nosotros, los Bones, que comúnmente somos confundidos con vampiros por los de mente menos baja, bebiendo sangre es un poco exagerado. Supongo que es mejor que tener que alimentarse de las almas de los vivos como los Oyous. Incluso a él le convenció la exhibición. Parecía que todo el mundo estaba de acuerdo después de ver el poder que venía de Kisu. Incluso Kariya no pudo evitar quedar impresionada por el Reiatsu. Se sentía como ningún otro Reiatsu que ninguno de ellos había sentido antes. No, eso fue un error. Se sentía bastante similar al Reiatsu que Sharp emitía en los últimos años, pero nunca habló sobre cómo había cambiado su Reiatsu, que había sido el mismo durante siglos. Solo Koga seguía desconfiando del poder que sentía. Si bien el Reiatsu fue indudablemente impresionante, como dice el refrán, si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Muy pronto, todos los Bones se reunieron en la mesa para tomar un sorbo de la copa de la vida. Los dos últimos fueron el propio Sharp y Kariya, que hizo todo lo posible por mantener su cara de póker todo el tiempo. Disculpa Ichirose, pero esto solo funcionará para nosotros. Bone Sharp le dio un remordimiento vacío al Shinigami que estaba de pie junto a su maestro. Tomó 2 tazas y las llenó con la última sangre que quedaba en el cuenco. Pido disculpas por Soma. Todo ese trabajo que pones en el Vito para nada. Ah, y el hecho de que ella era tu esposa, por supuesto, le pasó la segunda copa de vino a Jin, pero estoy seguro, ni siquiera tú puedes argumentar que mis métodos son mucho más impresionantes. Tomando el vaso, Kariya envió una falsa sonrisa amistosa al hombre calvo, jugando con su farsa. Realmente te has hecho a ti mismo, Sharp. Pero la próxima vez, si planeas hacer algo como esto, házmelo saber con anticipación. El tiempo que Ugaki y yo pasamos en el Vito es un tiempo que podríamos haber aprovechado mejor si hubiéramos sabido que estabas planeando hacer un truco como este. Hizo girar la sangre en la copa, como si fuera vino de verdad. Una lástima que no pude ver a Yoshino por última vez. Un esposo debería tener eso por lo menos. Debes saber que estuviste con tu esposa en sus últimos momentos, ¿verdad? Debe haber sido un momento conmovedor, ustedes dos fueron una pareja afortunada. Había un toque de veneno en la voz de Kariya que solo aquellos que lo conocían lo suficientemente bien podrían captar. Sharp era uno de esos hombres. La caída de la pomposa mueca en el rostro del hombre calvo fue la mejor victoria de Kariya después de haber arruinado sus planes. Cuídate, Eugene. El tono de paga que usó luego se relajó a una manera más arrogante. Lo que sucede con marido y mujer a puerta cerrada se cumple para mantenerse en privado por una razón. Nunca se sabe qué tipo de cosas desagradables saldrán filtradas si abres dicha puerta. Sharp golpeó su propia copa de vino contra Cheers de Kariya. Los dos procedieron a tragar la bebida ensangrentada. A pesar de tener su propio poder demoníaco, Hugo podía sentir una oleada dentro de él. Si el poder demoníaco que siempre había poseído era una ola que lo arrastraba, entonces esto era un tsunami que lo ahogaba bajo un torrente de poder ingobernable. Ni siquiera yo podría imaginar que nuestros poderes aumentarían de esta manera. Ese chico es, sin duda, una fuente de potencial ilimitado. Esta puede ser la primera vez, pero no será la última vez que lo use para mi propio beneficio. No tienes ni idea de lo valioso que eres para mí, Nerón. Por mucho que quisiera jugar con calma, Kariya era incapaz de ocultar el placer y el dolor que estaba sintiendo. Sus piernas comenzaron a temblar cuando la misma aura roja oscura que cubría a las demás al beber la sangre lo hacía con él. Increíble. Esto es increíble. ¡Cuánta potencia! El Vito nunca podría haber estado en la misma liga que este. Y este poder se siente tan, así que... oscuro. Caótico. Como si un ciclón primordial ardiera dentro de mí. ¿Es esto lo que Sharp se hizo a sí mismo en ese entonces? ¿Es por eso que su Reiatsu cambió como lo hizo? Hugo, Arkham.
Lo que sea que llames, deseas llamarte a ti mismo. Siempre has sido un tipo extraño. Lleno de obsesión fanática con lo oculto. ¿Es esta la razón? ¿Qué es lo que has aprendido? Un problema para otro momento. En este momento, Carilla tenía asuntos más importantes que atender. El Kinky, por ejemplo. Dejaría a Sharp para más tarde, cuando ya no lo necesitara. Después de todo, es probable que Sharp pensara lo mismo de él. De cualquier manera, ambos sabían que para que uno de sus planes tuviera éxito, el otro debía fracasar. Y así morir. Era inevitable que uno de ellos mordiera el polvo. Sharp miró a su alrededor a todos los Bones. Aún así, parecían estar llenos de felicidad y euforia por su nuevo poder. Solo Koga, que estaba justo fuera de la multitud reunida sosteniendo su vaso vacío, mantuvo una cara neutral. Se sienten igual que yo cuando probé por primera vez el poder demoníaco el día en que murió mi dulce Kalina. Como si pudieran enfrentarse al mundo entero sin que nada los detuviera. Bueno, no es que todos ellos sean necesarios una vez que lleguemos a la sociedad de almas. Creo que es hora de que adelgace el rebaño. Una sonrisa maliciosa trazó sus labios mientras gritaba, llamando la atención de todos. Mis compañeros Bones. Nuestra especie siempre ha estado en la parte inferior de la cadena alimentaria. Los humanos nos perseguían como alimañas, los Shinigami casi nos aniquilan y los Oyous intentaban alimentarse de los restos que quedaban. Incluso ahora, 3 de los nuestros han perecido en esta ciudad a manos de tal adversario. Pero con este poder, ahora es nuestro turno de demostrar quién es el depredador y quién es la presa. Lo que es decir que nos devuelven algo. No era sociable, ni disfrutaba de la compañía de los demás, pero eso no significaba que Sharp no supiera cómo irritar a la multitud. Y así lo hizo. Era como si el poder demoníaco les hubiera concedido no solo poder, sino también hambre. Un hambre de demostrar su poder a sí mismos y al mundo. Incluso gente como el normalmente retirado Mabashi ahora rechinaba los dientes ante la perspectiva de cazar a los Shinigami y sus aliados. Hugo Sharp los había tocado todos como un violín. Pero aún no había terminado. Todavía queda trabajo por hacer. Su sueño se lograría sin importar el costo. Las luces parpadeantes de la calle y los letreros de neón zumbantes compensaban el cielo nocturno negro como la tinta que había envuelto a Karakura. Para el humano promedio, ahora era el momento de dormir mientras realizaban sus rutinas normales, sin darse cuenta de lo que sucedía en su pequeña ciudad. Arriba, en el cielo altísimo, un rayo de luz lo atravesaba creando una línea horizontal. La línea se expandió hacia afuera en un destello rosa brillante que reveló un conjunto de puertas japonesas de madera del período Edo o Shoji, como se les llamaba. Las puertas se abrieron, dentro de las puertas había varias personas. Solo se veían siluetas negras, por lo que era difícil discernir quiénes eran las personas. Así que esto es todo, El pueblo donde viven el chico Kurosaki y ese tipo de Nero. Ha pasado un tiempo desde que llegué al mundo humano. Me pregunto cuánto han cambiado las cosas. Podemos pensar en eso más adelante. Ahora mismo tenemos que hacer lo que nos dijeron nuestros capitanes. Es hora de ir a cazar Bound. Afortunadamente para Ichigo, Nero y sus amigos el destino estaba de su lado. Habían llegado refuerzos. La pequeña y pintoresca ciudad de Karakura estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. ¿Sabes lo bueno que es que con todas las nuevas restricciones en el Reino Unido puedo ir a McDonald's cuando quiera, pero tengo que esperar casi 4 semanas para que me arreglen el diente roto en el dentista? Prioridades, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué importa? Solo puedo comer alimentos blandos durante un mes y solo masticar un lado de la boca debido al dolor cuando puedo conseguir una Big Mac a cualquier hora del día. Dante finalmente hace un cameo, sí. Así que ahora Ichigo sabe sobre el poder de los brazos del diablo de Nero y Nero sabe que Ichigo tiene un Inero Low. Además, su conversación ha ayudado a Ichigo con su miedo en la batalla. No podrá usar su máscara o You, todavía necesita el Visoret para eso, pero Ichigo ahora puede al menos usar Shika y Bankai nuevamente por ahora. ¿Durante cuánto tiempo puede Ichigo usar su Bankai durante el cual te escucho preguntar? Como diría el guionista de Screen Rant Pitch Meetings, mientras la historia lo exija. Así que Yoshino está muerto. Lo siento por todos los fans de Yoshino, todos ustedes. Su personaje era un poco inútil y aburrido en el canon, todo lo que era un dispositivo de la trama para crear el Vito y darle a Uryu un motivo para luchar contra los Bones. Bueno, en esta historia me salté el Vito y siempre pensé que su cosa maternal con Uryu era rara, así que corté eso por completo.
La razón por la que hice que Sharp barra Arkham usara la sangre y la magia de Nero de esta manera fue para aumentar el poder de Bones sin tener que usar el Vito como lo hizo el arco original de Bunt. Así que ahora los Bones no son tan forrajeros como lo fueron y deberían haber sido en el arco del canon. No voy a entrar en la escala de poder, pero no hace falta decir que Arkham barra Sharp y Carilla son los más fuertes de todos los Bones. Sé que la muerte de Yoshino fue interrumpida, pero hombre, los Bones, aparte de Carilla, son tan aburridos de escribir. Tuve que obligarme a escribir esa escena con ella. La escena, que es de solo unas 2000 palabras, más o menos, me llevó varios días escribirla debido a la cantidad de veces que dejé de escribir porque estaba muy aburrida. Reto a cualquiera a escribir un fanfic sobre el arco de Bones sin sucumbir al aburrimiento. Es imposible. Es por eso que ciertas escenas con ellos pueden parecer apresuradas. Porque lo son. Lo reconozco. Seamos realistas, tanto yo como tú, el lector, solo queremos llevar este arco a la sociedad de almas y ver Temen y Gru, ¿estoy en lo cierto? Así que perdóname, pero puedo apresurar ciertas peleas de Bones para que podamos llegar a eso. Solo para aclarar cualquier confusión para aquellos que aún no entienden lo que hizo Sharp. En el canon original de DMC, Arkham hizo un ritual que le dio los poderes demoníacos que tenía como bufón. Bueno, en este fic, Arkham barra Sharp hizo lo mismo y, al igual que el canon de DMC, obtuvo poderes demoníacos que se sumaron a sus poderes de Bone ya existentes, como la forma en que los Visore pueden apilar sus poderes de Shinigami Yolou. Luego hizo lo mismo con Akio Kisu, dándole así poderes demoníacos también, pero no tanto como Sharp. Sin embargo, para hacer ese ritual y obtener poder demoníaco, necesitas un catalizador demoníaco para que el ritual funcione, razón por la cual Sharp tomó un poco de sangre de Nero en los capítulos anteriores. Con la sangre demoníaca de Nerón, pudo completar el ritual y otorgar poderes demoníacos a todos los Bones que bebieron su sangre. Y dado que nada es gratis para obtener poder demoníaco, necesitaba usar el alma de Yoshino como sacrificio para pagar por el poder. Así que ahora todos los Bones tienen poder demoníaco e incluso los poderes demoníacos ya existentes de Sharp y Kisu se han incrementado al beber la sangre de Nero.